Buenas noches a todos. Nuestra asignatura Evolución y tendencias de la criminalidad en México, Unidad uno, Antecedentes de la criminalidad en México. Nuestra actividad, Evidencia de aprendizaje, Sistema de justicia en la cultura azteca y en la época colonial. Mi nombre es Neisa Alejandra Chacón Amaya, estudiante de la carrera de Seguridad Pública en la Universidad Autónoma, Universidad Abierta y a Distancia de México en el quinto semestre. Hoy vamos a hablar de las normas penales y las reglas de control de las conductas externas de los individuos y qué castigo recibían aquellos que las violaran, tanto en el marco legal de la cultura azteca y en el marco legal del derecho novohispano. Vamos a comentar con la cultura azteca. Margadán afirma que el derecho penal era desde luego muy sangriento y que sus rasgos sensacionalistas es la rama del derecho mejor tratado por los primeros historiadores. En el sistema penal azteca, las principales penas eran la muerte y la esclavitud. La pena capital podía ser desde un descuartizamiento hasta la cremación en vida. También estaba la decapitación y la estrangulación, el machacamiento de la cabeza con piedras. Es decir, existía un amplio catálogo de penas a las que los miembros del Imperio Azteca se podían hacer merecedores de acuerdo al delito que cometieran. Kohler nos muestra un catálogo de delitos tipificados en las leyes que regían la conducta de los habitantes del territorio azteca, el cual se muestra a continuación con una breve explicación. En el caso de los delitos de alta traición, de acuerdo a la clase social, podía ser hasta el descuartizamiento. El príncipe vasallo, que era traidor, era aplastado, y aquel que diera asilo a un enemigo era descuartizado, y los bienes eran confiscados. También era considerado delito de alta traición cuando se realizaba galanteo o adulterio con una mujer del príncipe. Otro delito era la usurpación de funciones. Es aquel en el que se ostentaban como juez o poseían insignias reales sin tener derecho a hacerlo y se le imponía la pena de muerte añadiendo la pérdida de su fortuna. En los casos del delito de rebelión, insubordinación, indisciplina, el abandono del puesto y la deserción, pues estos delitos eran castigados con la pena capital, que en ese caso era la muerte. En el caso del aborto estaba prohibido abortar, sin embargo, la mujer que llevara a cabo el aborto y aquel que le ayudara eran castigados con la misma pena, es decir, con la muerte. En el caso del delito de lesiones, cuando una persona hería a otra, estaba obligado a pagarle gastos, así como a ser su esclavo. En el caso del delito de daño a propiedad ajena, este delito se encontraba consagrado en la ley azteca para establecer pena a quien mataba a un esclavo. Por lo tanto, este se volvía esclavo del dueño del esclavo muerto. En el caso del robo, la pena que se imponía por robar era distinta de acuerdo a la gravedad del delito. Por ejemplo, si se trataba de un robo grave o de cuantía, tenía como pena lo que era la muerte. Y en casos menos graves, pues se penalizaba con la esclavitud. En el caso del incesto, la pena que se aplicaba era la de la muerte y los aztecas lo consideraban incesto aquellos casos en el que alguno de los cónyuges se casase por segunda ocasión, aunque vivieran ya separados, y consideraban que mediaba una relación de parentesco anterior. Otros delitos como la pederastía y el estupro, la pena que se aplicaba era la de la muerte. En el caso del fraude y la infidelidad, se sancionaban a través de diversos castigos que quedaban a consideración de las víctimas. Y en el caso del denominado cohecho, a los jueces que aceptaban regalos se les imponía la pena de muerte cuando se trataba de casos graves. En los casos leves se llevaba a cabo la destitución y el trasquilamiento. Y resulta irónico de que desde ese momento los mexicanos llevamos a cabo estas prácticas deshonestas y tan características de los habitantes de nuestro país. ¿Y quién podría decir que no hay inconsistencia en colectivamente hablando? Ahora vamos a entrar al derecho novohispano. El derecho no, indiano y novohispano nos habla de que es el conjunto de reglas jurídicas aplicables en las Indias, es decir, el territorio de América, Asia y Oceanía, que eran gobernados por la corona española. Era un derecho evangelizador y hay que recordar que el poder implantado por los españoles buscaba en sus principios implementar su religión para salvar a la humanidad. Pero muchas de las tierras a evangelizar ya tenían sus propias creencias y dioses, lo que fue un conflicto, pues obviamente con las culturas nativas. Dentro de los delitos que eran procesados y castigados por el Tribunal del Santo Oficio, encontramos la herejía, que era castigada por medio del relajamiento y la muerte en la hoguera. Puede ser servicio en los conventos si se trataba de jóvenes y de 100 a 300 azotes o de 4 a 10 años en las galeras si se trataba de adultos. La rebeldía pues era relajamiento y la muerte en la hoguera.
En los casos de difamación, calumnia y blasfemia, pues el castigo eran los azotes. En la idolatría, pues era la muerte en la plaza pública, o bien 100 azotes o trasquiladuras cuando se trataba de primera vez. También existía la demonología y su castigo era la prisión, los azotes, la trasquiladora en público, y el judaísmo era la muerte. Los delitos de orden común encontraríamos lo que era el homicidio. Este se era castigado por medio de garrotes, amputación de la mano derecha, incubamiento y exhibición del cuerpo en la horca cuando el delito era cometido con veneno y se exponía al delincuente atado de manos y pies a una bestia cuando se trataba de cualquier otro medio. Si se cometía el homicidio más el robo, las penas era la del garrote, la exhibición del cadáver en la casa donde se cometió el delito y les cortaban las manos. En el homicidio en grado de tentativa, pues era el corte de las manos, se clava en la puerta del ofendido y se sentenciaba a muerte. En el caso de los magnicidios, pues eran 9 años de encierro en las cárceles locales. En el caso del suicidio, que también era considerado un delito, colocaban el cuerpo en una mula de albarda y paseaban el cadáver en la ciudad y el pregonero iba diciendo su delito. Lo ejecutaban en la horca como si fuera una persona viva. En el caso del daño a la propiedad ajena, pues la pena eran los azotes. En el delito de la alcahuetería era el emplumamiento debajo de la horca. En los delitos de costumbres homosexuales y embriaguez, pues su pena eran lo que eran los azotes. Y los malos ejemplos también eran castigados por medio de azotes, la trasquiladura y la cárcel. En mi opinión personal, es importante para un estudiante de la licenciatura de Seguridad Pública analizar estos periodos, puesto que se da una apertura de conocimiento de cómo eran las leyes anteriores a nuestro sistema de justicia actual. Existen algunas coincidencias en el sentido de los delitos que se cometen en ambas épocas. Sin embargo, las penas pues ya no son como antes, ya están más apegadas a los derechos humanos y a los tratados internacionales, y se ha avanzado mucho en el concepto de delito. Ahora se deben cumplir requisitos para poder definir si una conducta se trata de un delito o no. Las penas pues son proporcionales a los delitos y además de que en nuestro sistema actual existe una figura de justicia restaurativa, lo que viene a ser como un trato de arreglo entre las partes sin la intervención de los jueces y de todo el sistema de justicia. Y pues lo que viene a desahogar mucho lo que fueron los tribunales en cuanto al sistema judicial, se quitaron juicios largos y que eran muy tardíos. Y en este sentido, este es el final de la actividad de evidencia de aprendizaje. Muchas gracias y buenas noches a todos.